En 1986 se instaló en pleno Parque de Berrío de Medellín una escultura de grandes proporciones. Quizá muchos de ustedes la recuerdan porque todavía está allí y porque fue y es punto de referencia. Nos vemos a las 3 en La Gorda. Así se encontraba uno con la gente, llegaban al punto y en el punto. Estamos hablando de La Gorda de Botero, que realmente no se llama así, se llama Torso de Mujer y es una escultura del maestro Fernando Botero, conocido por figuras de gran volumen. Después se instalaron otras esculturas de este tipo, incluso hay una plazoleta con muchas de ellas. Y ahora uno podría decir: nos vemos en el caballo a las 12. No, mejor en el romano a las 12:30. Yo me voy a demorar, entonces veámonos en la mujer en el espejo a la 1 de la tarde. En fin, para que estas esculturas permanezcan firmes y siempre se vean bien, además de haber sido construidas con materiales muy finos, necesitan tener un cuidado especial para que permanezcan en el tiempo y en buenas condiciones. Hablamos de salvaguarda, todas esas acciones que se realizan para mantener en el tiempo lo que consideramos que tiene un valor para una sociedad. Dentro de esa salvaguarda están las acciones de preservación, conservación. Están la conservación preventiva y la conservación curativa. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de conservación y restauración de arte. Salvaguardar es cuidar algo que es muy importante. Yo podría decir que salvaguardo mis discos compactos, porque todos mis CDs los tengo en sus cajitas con sus libritos, los guardo en un estante especial, los limpio cada tanto para que no se los vaya a comer el polvo. Lo que yo más cuido es mi música y mis camisetas de rock, aunque algunas de ellas no han sobrevivido a mi mamá, que las ha convertido en trapos de cocina. Hay personas que conservan documentos, los cuadernos de la infancia, otros conservan arte. ¿Cuál es la diferencia entre conservar mis discos, mis camisetas o los documentos históricos y las obras de arte? Básicamente la conservación en general es igual para todos. Lo que pasa es que las acciones son distintas. La conservación de arte está muy enfocada en los museos, que esa es su misión. La conservación de todo lo que son pues, la producción artística y la producción cultural pues, de las personas, ¿no? La conservación puede ser preventiva y curativa. La preventiva son aquellas acciones que evitan o minimizan los daños o el deterioro de un objeto. La conservación curativa se preocupa por detener los procesos de deterioro. La conservación preventiva son todas esas acciones que se hacen para evitar o detener de alguna manera las posibilidades de deterioro o de daño de un objeto. Que esos objetos, que esas obras de arte de épocas anteriores y las actuales se mantengan en el tiempo para que las futuras generaciones lo puedan estudiar, lo puedan gozar. El ejercicio de la conservación en un museo implica varias áreas o aspectos amplios. Nos dedicamos a hacer conservación preventiva, conservación y restauración. Las tres son áreas distintas, pero todas tienen la misma finalidad, que es conservar el patrimonio cultural. La conservación preventiva consiste en las medidas y acciones que hacemos indirectamente a los objetos, es decir, todo lo que se hace en el entorno de los objetos para preservarlos. Ahí entrarían las condiciones de humedad, de temperatura, de ventilación, la iluminación, los sistemas de montaje en una exposición, el mantenimiento preventivo de los espacios, ¿cierto? Esto se refiere a la conservación preventiva, que es todo lo que previene que en las obras aparezcan deterioros. La conservación ya es una acción directa sobre los objetos, pero tiene unas implicaciones menores que la restauración. Cuando hacemos conservación, hacemos procesos de mantenimiento sencillos, como por ejemplo limpiezas superficiales, algunos refuerzos estructurales, de modo que no afectamos estéticamente ni estructuralmente en una amplia magnitud los objetos. Mientras que la restauración ya consiste en una restitución de valores, es decir, que todas las acciones directas que hacemos sobre un objeto
lo que hacen es restituir los valores por medio de unos estudios previos para analizar el objeto, analizar los deterioros, el contexto en el cual se dieron, siempre dejando huella del paso de la restauradora sobre el objeto para no falsearlo. A todos los objetos, antes de hacer un proceso de conservación, antes de hacer un proceso de restauración, tienen que pasar por un estado de conservación. El estado de conservación es básicamente listar, identificar todos los deterioros, alteraciones que cada uno de los objetos tiene y cuáles son las posibles causas de deterioro, qué fue lo que causó que tuviera ese deterioro. De esa manera puedo tomar decisiones sobre qué métodos usar y cuáles son los procedimientos de restauración que voy a emplear. En el museo tenemos un tapiz que tiene biodeterioro y queremos hacer un procedimiento que se está haciendo actualmente en el mundo entero. Tenemos una colonización de polillas. Lo que hicimos fue enviar al Servicio Geológico Colombiano unas muestras del material del tapiz, que es lana, crin de caballo y fibras vegetales, para que hicieran una prueba de color. Midieron el color de cada una de las fibras, las moradas, las amarillas, y lo sometieron a la radiación. Después de someterlo a la radiación, hicieron la misma prueba con el colorímetro y se dieron cuenta de que los cambios en el color eran mínimos. Digamos que sí hubo cambios después de someterlo a la radiación, pero son cambios imperceptibles al ojo humano. Entonces, este tipo de estudios, este tipo de técnicas nos permiten entender cómo va a ser el comportamiento del objeto cuando lo vamos a tratar para evitar que la materialidad se vea afectada. La conservación curativa tiene dos componentes, primeros auxilios y restauración. Y aunque el concepto es el mismo para todo tipo de objetos, los procedimientos cambian. No es lo mismo limpiar un DVD que un cassette. No es lo mismo brillar un carro que una olla. Y no es lo mismo hacerle primeros auxilios a una escultura que está en la calle que a una que está dentro de un edificio. Cuando quieres hacer primeros auxilios en una obra de arte, pues dependiendo de la obra de arte, pues será el tipo de primeros auxilios que realices. Pero digamos básicamente son procesos de limpieza, son procesos de almacenamiento, ¿no? De cambio, por ejemplo, si es un grabado, pues de cambio de su passepartout o de su carpeta, ¿no? Limpieza pues en seco, con brochas especiales o con perillas de aire, dependiendo del tipo de obra. Michael Faraday fue un científico conocido por sus estudios del electromagnetismo y la electroquímica. Pero entre muchas de las cosas que hizo, estudió los efectos del medio ambiente en las obras de arte y por eso prestó asesoría a la Galería Nacional, el principal museo de arte de Londres, que había sido inaugurado en 1824 y en 1857 creó una comisión parlamentaria que decía: la acumulación de los cuadros no es el propósito final de la colección, sino el medio para dar a las personas un disfrute ennoblecedor. Fue así como Faraday asesoró a la Galería Nacional sobre la limpieza y protección de la colección de arte. Otro intento por conservar el patrimonio cultural inglés ocurrió en 1877. Se trataba de la Sociedad Protectora de Edificios Antiguos del Reino Unido, fundada por William Morris, un arquitecto, diseñador y activista defensor del arte medieval. Por la misma época nació una iniciativa similar en Francia, que consistía en restauraciones de edificios medievales, cuyo promotor fue un arquitecto y arqueólogo considerado el primer restaurador, pues propuso reconstruir una serie de obras arquitectónicas. El Museo Real de Berlín fue la primera institución de este tipo en contratar a un químico como empleado.
quien no solo desarrolló un enfoque científico para el cuidado de los objetos de las colecciones, sino que lo difundió en el Manual de Conservación. En el siglo XX se creó en Italia el Instituto Central para la Restauración, que se propuso restaurar y reconstruir el pasado romano y renacentista del país. Esta misión le fue encomendada a Cesare Brandi, un historiador y crítico de arte, especialista en la historia de la restauración de obras de arte. El primer museo en contratar a un químico para apoyar el cuidado de sus colecciones fue el Museo Real de Berlín. La restauración de arte sirve para arreglar desperfectos en las obras, pero también ha servido en algunas ocasiones para encontrar secretos en las pinturas, porque gracias a la exhaustiva investigación, los restauradores en algunas ocasiones han encontrado trazos ocultos en las pinturas, algo que en realidad se llama repintes, y es cuando el artista pintó algo, se arrepintió y pintó otra cosa encima. Hay muchos de estos casos, pero hay uno en particular muy famoso de hace algunos años. Resulta que descubrieron que la pintura original eran unos torsos de unos luchadores. Los luchadores ocultos detrás de esa pintura se descubrieron gracias a una técnica de rayos X en las obras de arte. Pero, según la correspondencia de Vincent Van Gogh con su hermano, este repinte no fue hecho porque a Van Gogh no le gustaran los luchadores que pintó antes, sino por falta de recursos económicos y por eso le tocó reutilizar el lienzo. Ay, pobre Van Gogh, sin orejita y sin plata. La restauración es más como esa cirugía de corazón abierta en donde tienes que estudiar el objeto, en donde tienes que hacer muchas veces pruebas para entender cómo va a reaccionar ante el tratamiento que vas a hacer. Es dedicación, digamos, exclusiva del objeto. Por ejemplo, los artistas que hacen trípticos y esto, pues eso se denomina un objeto, ¿no? Hay que entender que la restauración no son recetas. ¿Por qué no son recetas? Porque los objetos no se comportan de la misma manera todos. ¿Sería eso lo que le pasó a la señora que intentó restaurar una obra de arte en una iglesia en Aragón, España, conocida como el Exeomo de Borja? ¿Será que usó la técnica inadecuada? A no ser que su intención real haya sido la de cambiar el rostro de ese Cristo. Pero por lo menos las visitas a esa iglesia aumentaron. Y no fue que creció la devoción, creció la curiosidad de la gente para ver cómo había quedado semejante obra, por llamarlo así. Y no ocurrió solo esa vez. También ocurrió con la Virgen de Murillo, una obra de una colección privada. Juzguen ustedes. En ambos casos, personas aficionadas, con buena intención, pero no con tan buena técnica. Lo que podemos agradecer es que, gracias al destino, no se dedican a hacer cirugías plásticas. Entonces, lo que puede funcionar cuando haces una restauración para un objeto, no necesariamente funciona para los mismos tipos de objetos. Y uno lo ve, por ejemplo, en estos casos de, no sé, restauramos un Velázquez y duramos 3 años restaurando el Velázquez y uno dice, pero ¿qué le hacían? Claro, mientras haces el estudio, mientras entiendes Velázquez con qué lo pintó, mientras entiendes el objeto, porque muchas veces puede que lo hubiera pintado con unos materiales en una parte, pero en otra parte vas a hacer la limpieza de ese material y resulta que se te fue el rojo, entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Todo eso hace que procesos de restauración se demoren. Por ejemplo, así grande para que entendamos la restauración, lo que implica. La Capilla Sixtina se demoró 14 años en restaurarse. No solo por el tamaño de la capilla, sino por todo lo que había que hacer para intervenir. Entonces había que entender en la pintura mural, en esa pintura mural, qué se dejaba y qué se retiraba. Y todo eso pues es un análisis que haces, es lo mismo como en las cirugías. Este Cristo estaba debajo de esta y nos dimos cuenta de que había un Cristo con una radiografía. Esta imagen nos muestra el uso de la radiografía como una de las técnicas para entender los objetos. Acá podemos identificar elementos metálicos porque lo que hacen los rayos X es atravesar los materiales. Los metales suelen no ser atravesados por los rayos X y podemos entonces identificar la presencia de blanco de plomo, que son todas estas áreas donde se ve la imagen subyacente. Los rayos X por eso mismo nos permiten identificar pinturas que haya debajo de las pinturas que podemos ver a simple vista.
En este caso encontramos la imagen de un Cristo debajo de esta Inmaculada Concepción a través o por medio del uso de los rayos X. Esta es la imagen actual como se ve en este momento, pero no se puede ver sin el uso de los rayos X, es difícil ver la imagen que hay por debajo. Las técnicas que nos permiten entender el objeto son estas. Esta es la radiografía. También hacemos unas muestras para poder entender la estratigrafía, que son de micras, para ver qué cantidad de capas hay en cada área de pintura. Estas son las áreas blancas. Estos son la luz ultravioleta. Entonces, con la luz ultravioleta podemos identificar repintes, es decir, pintura sobre la original que se haya hecho en otro momento, en otra época, ¿cierto? Entonces, también podemos identificar en la superficie la presencia de adhesivos, de barnices. Acá, por ejemplo, se puede ver que hay una limpieza. En esta área se limpió el barniz, pero la luz ultravioleta nos permite ver eso, que acá todavía queda esa capa de barniz. ¿La ven acá? La innovación en tecnología nos ha permitido entender mejor a quienes restauramos la materialidad de los objetos. Entender antes de hacer cualquier procedimiento, tener una comprensión mucho mayor de lo que podíamos tener antes, porque teníamos unas tecnologías distintas. Eso nos ha permitido conocer mucho mejor los objetos y las técnicas de intervención, que pueden ser, por ejemplo, el uso del láser, pues también han aportado porque hay algunas que son menos invasivas, ¿cierto?, para los objetos. Hay algunos métodos que se usaban antes, por ejemplo, que para eliminar un deterioro podían causar uno nuevo o uno distinto, menos agresivo, pero al final deterioro. Entonces, las nuevas tecnologías y métodos pues nos han permitido mejorar la conservación, hacerla más óptima. Ya pues la restauración obviamente dependerá pues de lo que tenga ¿no?, la obra y del tipo de obra. Pues si es un cuadro, ¿no?, y depende si es un acrílico, un óleo, también pues si es una pintura mural, también dependerá pues el tratamiento, ¿no? Entonces pues en la restauración finalmente tenemos especialidades. Entonces hay unos que se dedican a la pintura de caballete, que es como le llamamos a los cuadros. Hay otros que se dedican a la escultura policromada, que son todas estas esculturas que vemos en las iglesias, por ejemplo, que están elaboradas obviamente pues de maderas o yeso o el material que sea. Hay gente que se especializa en piedra también, habemos personas que nos especializamos en fotografía, hay personas que se especializan netamente en papel, en libros. O sea, la restauración tiene especialidades como la medicina y eso es importante porque la generalidad está bien y nos ayuda a tener un panorama muy amplio, sobre todo cuando hablamos de conservación preventiva, pero la especificidad nos permite entender el objeto que corresponde, ¿no? En esto de conservar y restaurar el arte se utilizan herramientas manuales como brochas, pinzas, espátulas, lupas, papeles especiales, andamios si es necesario, además de la pericia del restaurador. Ya vimos que también se utilizan radiografías y con ellas se pueden encontrar trazos ocultos en las piezas. Pero también se usan pistolas de rayos láser que convierten las partículas de suciedad en gas. Es como limpiar a distancia. O se usan técnicas ultrasónicas, que son las mismas de las ecografías. Estas cuando las piezas son muy sensibles al agua. Y también se puede usar criogenia, que es utilizar hielo seco a menos 80 grados y a velocidades de 1000 kilómetros por hora. Esta se utiliza en materiales como piedra, marfil, metales o libros antiguos. Ya sabemos que los libros son documentos que contienen información. Pero ¿por qué una obra de arte puede ser un documento?
Cuando hablamos de documental, en el imaginario de las personas está es el papel, pero realmente lo documental abarca lo bibliográfico, lo audiovisual, lo sonoro y también curiosamente lo artístico, también puede llegar a ser documental, porque finalmente el documento nos da información. Entonces en sí el mismo soporte nos da una información y se vuelve documento solo en la parte material. Por ejemplo, de la coronación de Napoleón hay registro porque un pintor afamado de la época fue contratado por el emperador para plasmar ese momento y en grandes dimensiones hizo un óleo sobre tela de 6,21 metros de alto por 9,79 metros de ancho. O para no quedarnos en los grandes personajes, buena parte de la obra del holandés Johannes Vermeer muestra tareas cotidianas de mujeres. Y hablando de mujeres, y para no irnos muy lejos, Débora Arango, una de las más reconocidas artistas colombianas, tiene obras como En el barrio, La huelga de los estudiantes, Los que entran y los que salen, o La masacre del 9 de abril, que muestran su visión de asuntos cotidianos o de momentos históricos en el país. Así como estas, hay muchas obras que por su contenido o por sus materiales son considerados documentos históricos. Y lo más importante de todo es que hasta ahora estos testimonios se conservan gracias a los restauradores conservadores. Entonces en un museo, si no hay un conservador restaurador, pues la obra de arte no se mantiene, porque no es solo colgarla allí y ya, hay que tener pendiente muchas condiciones ambientales, muchas cosas. Estamos las personas que nos encargamos de que eso se mantenga en el tiempo. La restauración, que en un principio se enfocaba mucho en lo artístico, ¿no? En los grandes monumentos, que es la parte de la arquitectura, en las obras de arte metidas en un museo, etc., se ha ido ampliando a lo que son los archivos en las instituciones, las bibliotecas, los archivos personales, cassettes, discos. Somos una profesión que es muy transversal porque tenemos que entender de procesos archivísticos, pues en mi caso, sin ser archivista, de procesos bibliotecológicos, sin ser bibliotecóloga. Tenemos que entender de química, de física, de biología, sin ser ni químicos, ni físicos, ni biólogos. Del edificio, tenemos que entender de procesos artísticos sin ser artistas. Tenemos que entender muchas cosas para poder ayudar a que todos esos objetos que hacen parte de la construcción cultural de una sociedad se mantengan en el tiempo y que investigadores, historiadores, sociólogos, químicos, en fin, el mundo extenso de profesionales que hay, se puedan acercar a ellos y a partir de eso sacar conclusiones y estudios y cosas que nos permiten entender quiénes somos y para dónde vamos. Antes de la existencia de la fotografía, el único registro visual posible era el arte. Y muchos acontecimientos que marcaron un hito en la historia de la humanidad quedaron registrados en pinturas, esculturas u objetos que aún hoy se exhiben y se conservan en grandes museos del mundo gracias a la labor consciente y cuidadosa de los conservadores restauradores. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.